problemas que tenemos en 360 Lean, compartiendo conocimientos siempre en esta adversidad que tenemos momentáneamente. Tenemos ahora la participación de Elisa López. Vamos a hacer una pequeña presentación sobre Elisa. Ella es ingeniera civil por la Unidad Panamericana, con estudios en la Universidad de los Andes, cuenta con estudios certificados también en CM Lean y CM BIM. Es profesora del TEC de Monterrey, en el campus de Guadalajara. Es cofundadora de Besser Lean, que es una empresa dedicada a asesorar empresas constructoras en todo lo que son temas de productividad y mejora continua, ¿no? Es cofundadora también, así como yo, del Instituto, pero ella en México, del Instituto Mexicano de Lean Construction, que es una asociación civil, como todos sabemos, que lidera la correcta difusión de lo que es Lean Construction, pero allá en México, y es a la vez avalada por el Lean Construction Institute de Estados Unidos, ¿no? Ha participado Elisa en numerosos proyectos, liderando todo lo que es temas de Lean Construction e implementando sistemas de producción y construcción de manera muy exitosa. Ha capacitado y acompañado a grandes empresas y pequeñas también sobre Lean Construction y actualmente participa en varias investigaciones sobre productividad en la industria de la construcción en México. Bien, con esa presentación vamos a darle los atributos para que pueda ingresar a hacer su participación. Entonces dejamos en el uso de la palabra a Elisa López. ¿Está bien, Elisa? Listo. Bueno, pues bienvenidos. Okay. Dime, ¿ya bien? ¿Ven bien la pantalla? La presentación. Se está viendo bien, pantalla completa, está bien. Sí, Ali. Listo. Entonces, pues bienvenidos a la charla. Cuando Carlos me preguntó, bueno, ¿qué tema que sea trascendental, que no se haya hablado demasiado y que sea como esa clave que a veces se nos olvida, que estamos tan en el día al día pensando en las herramientas para implementar, qué herramientas nuevas hay, qué tecnologías nuevas hay, y la cultura es algo que no podemos dejar de lado si realmente queremos hacer algo de Lean. Me pueden interrumpir y me pueden estar preguntando, sin problema, activan el micrófono ahí y me preguntan, entre más sea esto, que me estén preguntando y diciendo cosas, pues mejor, creo que es cuando más enriquece el asunto, no me voy yo a hablar y hablar y hablar. Entonces, la cultura Lean, ¿por qué es necesario meternos a pensar en el tema de la cultura Lean en nuestra industria? Elisa, disculpa, ¿podrías hablar un poquito más fuerte? Ok. Más. Sí. Bueno, ¿por qué es tan importante hablar de la cultura de Lean en la industria? Porque como pueden ver en esta gráfica y en muchas gráficas hemos visto que realmente la construcción es muy improductiva. Somos muy improductivas, sobre todo con respecto a otros rubros, ¿no? Incluso, si se fijan aquí en la parte de BIM y en la parte de computación y en la parte de AutoCAD, eso no es suficiente para que nuestra industria sea mucho más productiva. Entonces, no necesariamente va por ahí, o sea, algo más tenemos que hacer, algo diferente, ¿no? Y la industria de la construcción impacta mucho, ¿no? Entonces, 1.6 billones de dólares podrían ser generados si empezáramos a pensar más en ese tema de la productividad. Y por eso es que vamos a juntar el tema de cultura con productividad, porque ese es el enfoque que tiene la cultura Lean. ¿Por qué funciona la cultura Lean? Como podemos ver que, oye, listo, Lean Construction como cultura. Aquí les pongo una comparación de tres empresas. Vamos a ver la de General Motors con la de Toyota. Toyota con cultura Lean y General Motors y Ford sin cultura Lean. Por eso son las fechas, ¿no? Entonces eran dos empresas que hacían carros, una con cultura Lean y la otra sin cultura Lean. ¿Qué pasa? Si vemos Toyota, empezó mejor, pero en unos 20 años era más del doble de productividad, ¿no? Bueno, entonces la cultura Lean algo hace bien, sirve para algo. ¿Por qué también es importante la cultura Lean? Por competitividad. Y esa es una frase que escuché hace poquito y me gustó mucho. Corre tan rápido como puedas para quedarte en el lugar en donde estás. Y ahora más que nunca.
sea, el mundo está cambiando súper rápido, nuestros clientes están descubriendo que pueden pedir otras cosas, que les pueden entregar otras cosas, que lo pueden pedir y se les entregan más rápido. Entonces, el mundo está cambiando y si no estamos nosotros cambiando por lo menos al mismo ritmo, como empresa vamos a morir, como organización vamos a morir, ¿no? Entonces, justo es eso, corre tan rápido como puedas para quedarte en el lugar con el que estás. Y ahorita, sobre todo, con este tema de lo que está pasando del COVID, con más razón van a cambiar las cosas. Están cambiando las cosas, han venido cambiando y ahorita de forma un poquito hasta más vertiginosa. Entonces, por eso es importante, por competitividad, porque las empresas de excelencia, las que se mantienen y las que no van a morir, son aquellas empresas que tienen calidad, flexibilidad, eficiencia, seguridad. Y si se fijan, esas son cosas características de la cultura del Lean. Son empresas que aprenden más de los errores, o sea, mejora continua, ¿no? Entonces, ojo, queremos ser de esas empresas excelentes. No necesariamente empiezan siendo las más fuertes, pero sí crecen más rápido. Y el grupo del montón son los que se va a quedar rezagado. Y en tiempo de crisis, pues son los que desaparecen. Además, internamente, la gente que trabaja contigo se va a enganchar, no se van a querer y van a estar felices. Entonces le vas a dar también calidad de vida y ese también es tu aporte. También te empieza a abrir los ojos de lo disfuncional que estás trabajando cuando empieces a hacer este cambio a la cultura Lean. Entonces, ¿se acuerdan la diapositiva donde veíamos la comparación de empresas con cultura Lean y sin cultura Lean? Entonces, cultura Lean como cultura Lean. Ok. ¿Qué estaba haciendo Toyota para decirse que era una cultura Lean? Bueno, para empezar, el porcentaje de fuerza de trabajo en equipo era muchísimo más alto que las empresas estadounidenses que no hacían cultura Lean. Entonces, trabajo en equipo. La rotación de trabajos era muchísimo mayor también, casi llegando al muy frecuente, comparado con las estadounidenses que traían la idea del management anterior. Esto que nos habla de trabajo en equipo y de mejora continua, ¿no? Entonces, la rotación de trabajos empezaba a ver que otra perspectiva para meter ideas de mejora continua a este proceso en particular. Las sugerencias de los empleados. 61 contra punto 4. Este es abismal. Ay, este cambio es abismal. Y esto habla mucho del empoderamiento y de la mejora continua que ya Toyota trae en su cultura. Ojo, el tema de empoderamiento, aquí se ve súper claro la diferencia. Adiestramiento para los trabajadores, 380 contra 46. También es mucha la diferencia y esto nos habla que estaban enfocados en la capacitación, en una meta común y en transmitir esta cultura. El ausentismo, de 5 a 11.7. Entonces, también, ¿qué nos dice esto? Que la cultura incluía el parte del compromiso. Se llevaba a que los trabajadores estuvieran más comprometidos. Bueno, ¿y la cultura qué papel juega a la hora de implementar Lean? Tenemos la filosofía, que es la que inspira todo esto. Tenemos la tecnología y herramientas, que es la que apoya y aterriza, pero la cultura es lo que lo sostiene y lo hace real, lo hace duradero, lo hace que realmente suceda y que permanezca. Por eso es tan importante la cultura, porque generalmente estamos aquí enfocados. ¿Están de acuerdo? Y aquí se ve claramente la ley de Pareto. Entonces, el 20%, lo visible, son las técnicas, herramientas, tecnologías. ¿Esto qué es? Las planners, 5S, Pokayoka, Value Mapping, nivel la carga, Kanban, estandarización. Todas estas cosas que sabemos que son muy importantes y en las que nos enfocamos y estamos haciendo y estamos implementando, realmente solamente son el 20%. ¿Qué es el 80%? La parte que no vemos. Filosofía, cambio de pensar, cambio de cultura, que es liderazgo, trabajo en equipo, transparencia, formación, respeto, mejora continua, que es la parte de Kaizen, y pensamiento sistémico. Entonces, ojo, pónganse a pensar cuánto tiempo a la hora de querer implementar Lean estamos dedicando a este 20, el 80, y cuánto tiempo a este 80, a lo mejor el 20, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, es como una llamada de atención porque se nos va la onda
y nos enfocamos en las planes, nos enfocamos en tag plan, pero realmente lo que va a hacer y sostener esto es la parte de la cultura. ¿Qué es la cultura? Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, una época. Es cómo piensan, qué creencias tienes, qué haces, cómo nos sentimos, qué nos gusta, qué no nos gusta. Todo esto es la parte que hablamos de la cultura. Entonces, cuando estamos pensando que vamos a implementar una cultura, que vamos a cambiar de cultura, esto va a guiar los valores y las respuestas que hagamos en una situación de crisis. Por ejemplo, ahorita es una crisis, ¿no? Entonces, cuando yo en la organización tengo una crisis, el yo haber trabajado con la cultura me va a decir cómo vamos a responder, cómo va a responder cada persona a esta crisis, ¿no? Puede ser crisis grande como la ahorita o algún trabajo nuevo, ¿no? Entonces, la forma en cómo ellos van a responder va a depender de la cultura que tengamos. Si es trabajo en equipo, si tenemos la transparencia, si tenemos todas esas cosas que mencionamos. Características, aquí tuve una lluvia de ideas de características de la cultura Lean. Son muchísimas más, o sea, este es algo muy amplio, pero a ver, vamos viendo una por una. Entonces, la cultura Lean, lo principal son dos cosas: respeto por las personas y mejora continua. O sea, la cultura Lean es una cultura de aprendizaje. Y si tenemos esto, ya tenemos lo más importante ya ganado. Entonces, en la cultura Lean, las personas van a estar pensando ya como en pool, ¿no? Lo que hago, a ver qué necesito, a ver entonces cuándo, el tiempo. Si necesito tener esto tal día, entonces me voy de atrás para adelante. Cuando yo ya estoy metido en la cultura Lean, yo todavía lo pienso de atrás para adelante. Y esto está padre, porque hablando con Carlos, el tema de 360, que dice, bueno, tenemos que aplicar Lean en toda nuestra vida. Ese tema de pool empiezas a aplicarlo en tu vida cuando tienes el tema de la mejora continua. Por ejemplo, vaya al súper. Y este es un ejemplo que me ha funcionado mucho en mi vida. Entonces antes iba al súper, recorría todos los pasillos y ya, lo que iba viendo que se me iba ocurriendo, lo iba comprando. Al final, ¿qué me pasaba? En la semana me faltaba para hacer la receta X un ingrediente, entonces tenía que salir por este ingrediente. O veía que en el súper y entonces terminaba saliendo 2 veces más al súper. Y compraba cosas de más que se me echaban a perder porque pues no las hacía. Entonces, empezando a pensar atrás para adelante, ¿qué hice? Mi menú de la siguiente semana. Y para cada menú desglosé qué necesitamos. Y entonces ya la agrupé por carne, por abarrotes, por no sé qué. Entonces, mis idas al súper fueron mucho más rápidas, porque tenía por área que tenía que comprar. Fue más económico porque ya no tiraba comida porque compraba exactamente lo que necesitaba. Ya no tenía que salir 3 veces a la semana al súper. Las recetas siempre tenían todo lo que necesitaba. Entonces, este tipo, si se fijan, estoy hablando de lo que nos gusta, lo que hacemos, de un tema cultural, pero ya pensando en el tema de pool. Y entonces estoy siendo más productivo, no nomás en la empresa, sino ya en mi vida, porque ya está metido como en mi ADN, en mi mindset. Bueno, ese es un tema. Otro, los intereses de las partes involucradas están alineados. A ver, un segundo. Los intereses de las partes involucradas están alineados. Esto es súper importante porque entonces ya tenemos una meta común todos los que estamos trabajando para lo mismo. Entonces también aquí empiezan a ligarse. Entonces, estamos hablando entonces de temas de transparencia, de temas de transparencia, temas de a lo mejor agregar valor, pero el tema de agregar valor entra más en la filosofía. Pero aquí, teniendo ya la filosofía, esto lo va a sostener. Entonces, si estamos alineados, todos los intereses, todos con el mismo valor, entonces yo estoy pensando en que todo lo que haga va a estar alineado y se empieza también a promover mucho el trabajo en equipo. ¿Ok? Las decisiones no se toman de forma aislada y mandatoria por parte de los altos rangos. Los trabajadores de bajo rango también se involucran. Este es un tema súper importante. ¿Cómo empoderamos a los trabajadores? Y es uno de los desperdicios, ¿no? El del talento. Si los empoderamos, ellos, que son los que hacen el trabajo todos los días y los escuchamos, entonces, al sentirse empoderados, van a empezar a aportar. Y todo esto va a generar más valor y vamos a ser más productivos, todas estas cosas. La responsive moment. Entonces, yo lo veo como un just in time de la información, de la toma de decisiones, ¿no? Entonces, también empezamos a entender que las decisiones yo lo voy a tomar en el último momento responsable. El último momento para que me afecte.
ya sea con la planeación, con lo que sea. Y que si en este momento no antes de tomar esa decisión, me voy a enfocar en la decisión que sí tengo que tomar porque nos afecta, y esa la voy a posponer hasta que me afecte. Lo que hago con esto es que todo ese tiempo que no tenía que haber tomado la decisión, se juntó más información para que cuando la tomara, pues fuera una decisión más acertada. Pero entonces eso ya le empiezo yo a mi forma de actuar, ya lo estoy tomando yo en consideración. Se hace una administración de buffers en lugar de grandes inventarios para protegerse. Entonces, el tema de los buffers, ya también lo pienso, son cómo administrar los buffers, ¿no? Entonces está el tema de buffers de tiempo, buffers de recurso y buffers de capacidad. Entonces, ya no voy a hacer un buffer grande para protegerme y afectar el tiempo de todo el sistema y afectar el flujo y afectar la variabilidad, sino que voy a hacer una administración de buffers en función del flujo y en función de no detener el flujo, pero tampoco de afectar la variabilidad. Pero entonces ya tengo esas dos ideas en la mente y todo lo que haga va a ser tratando de darle prioridad al flujo y tratando siempre de reducir la variabilidad. Se da prioridad a la optimización del flujo y no al recurso, que es el tema que vemos siempre de la matriz de la eficiencia, ¿no? Entonces, ¿qué quiero? ¿Eficiencia en el flujo o eficiencia en el recurso? Entonces, la idea es que sea eficiencia en las dos partes, pero si tengo que escoger una, siempre voy a escoger eficiencia. Ya no voy a trabajar en silos, ¿no? Entonces, ya la eficiencia de un silo ya no es lo que estoy buscando la eficiencia de todo el sistema. La cultura Lean también habla mucho de la transparencia. O sea, prefiero decirte si puedo, no puedo y por qué. Porque ya entonces los errores ya no los voy a esconder. Los errores ya los voy a mostrar para cómo, pensando que es una cultura de aprendizaje y de mejora continua, no los vuelva a cometer. Y no solo yo, sino la organización, que alguien más no los vuelva a cometer. Entonces estoy siendo transparente con algún error, porque es más que un error, es como una área de oportunidad. Aunque suene cliché, sí funciona así, pues. Nos damos cuenta que no es querer generar más con menos, es generar mayor valor optimizando los recursos. ¿Okay? Entonces, este tema también es muy importante porque si hablamos con un simple ingeniero industrial, no va a entender la parte de que no se trata de que la máquina esté trabajando al 100 para ser eficiente. ¿Ok? Se trata de generar más valor, de ir al ritmo que tiene que ir la obra. ¿No? Entonces, esta parte es súper importante porque luego a veces, cuando no son ingenieros civiles, sin generalizar, a veces cuando alguien intenta aplicar Lean Construction y no tiene muy bien la parte de la cultura Lean ligada con la parte de cómo funciona la construcción, o sea, ya sea con un ingeniero civil o con un arquitecto, entonces piensan que es nada más hacer formatos de calidad o irse a un proyecto aislado en particular y tratar de hacer una fábrica de producción de doblaje de varilla. Y ya con eso estoy siendo súper libre. Entonces, nos damos cuenta y somos conscientes, de aquí abajo es muy importante, que primero necesitamos estar enfocados en el que el flujo no pare. Entonces, todas mis acciones vamos a hacer que van a ser en función de que el flujo no pare. Después, vamos a estar pensando que el flujo sea óptimo, mejorarlo. Y después, ya que los procesos se mejoren, que sean más eficientes. Pero estamos hablando de que ya es lo último. Primero es todos, que nos sirve a todos, y esta parte de trabajar en equipo. El tema del empoderamiento, ya lo vimos. ¿Se consideran? Elisa. Se consideran, dime. Elisa, no, como nos diste opción de poder interrumpirte, creemos que es importante subrayar que para que las decisiones no se tomen de forma aislada, se requiere saber escuchar para que no sea imposición, sino sea convicción. ¿Por qué? Porque como en muchas ocasiones nosotros pues tenemos una gran responsabilidad, nada más decimos es esto y hasta ahí. Pero si nos damos a la tarea de saber escuchar, saber negociar y ponernos en la silla del otro, quizá ahí valoremos que percibimos la vida de diferente manera. Gracias. Súper adecuado tu comentario, Esther, muchísimas gracias. Sí, esa parte de la empatía empieza a generarse de forma
súper fuerte y por eso es que los equipos se empiezan a fortalecer muchísimo. Y esta parte de escuchar es también como seres humanos, o sea, como a nivel cultural, es algo en lo que tenemos que trabajar muchísimo. Decían, había también una frase que decía, escucha para entender, no para responder. Y siempre estamos pensando en, bueno, estoy escuchando para ver ahorita cómo le refuto, cómo le respondo, cómo me defiendo, porque en las construcciones me tengo que defender para que no digan que fue mi culpa, para que vayan a tarde por mi culpa, ¿no? Sino escucha para entender, no para responder. Muchas gracias. Entonces, Fernando Alarcón nos dice que la cultura es lo que va a lograr que a largo plazo la empresa mejore, ¿no? Que la empresa llegue a donde quiera llegar, ¿no? Tenemos que saber a dónde quiere llegar la empresa. Pero entonces la cultura, no las herramientas, la cultura es la que nos va a llevar a largo plazo a que esta empresa mejore y llegue a donde quiere, a donde realmente quiera llegar, no necesariamente en forma cercana. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las herramientas? Las herramientas, de primera vista, pues, listo, ya estamos haciendo lean a corto plazo, pero a largo plazo la cultura es lo que nos va a ayudar. Esto es fundamental para que la organización se desarrolle y se sostenga en el tiempo, que es lo que hablábamos, por qué es importante la cultura. Y lo que obtenga el mejoramiento es algo que realmente lleve a alcanzar sus objetivos en largo plazo. Entonces, sí, qué bonito. Y suena muy bien la cultura Lean. ¿Y por qué es tan difícil? Bueno, la cultura se crea día a día, hora tras hora. No, tiene que estar todo el tiempo. Y las dos cosas que siento que son muy importantes para que esto funcione. Uno, debe estar en todos los diferentes niveles de la organización. Y dos, entender que involucrarse no es lo mismo que comprometerse. Yo creo que ya han escuchado la historia de los huevos con tocino. Entonces, los huevos con tocinos, la gallina se involucra, participa, pero el cerdo se compromete. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos, no es suficiente que participen, que aporten, que estén en parte del proceso, sino que realmente se comprometan y le echen como den todo, pues, por este tema del cambio cultural hacia Lean. Veamos desde el punto de vista de los gerentes y de los trabajadores. Entonces, los gerentes se batallan un poquito más porque ellos piensan que eso no es chamba de ellos, que eso es para allá abajo. Y lo delegan. Cuando realmente el rol que ellos deben tener, ellos deben ser los principales agentes de cambio. Deben estarle dando muchísimo seguimiento. Deben ellos ser como los administradores de esta mejora continua. O sea, ojo, administradores de mejora continua. Y a eso van a dedicarle tiempo. Porque los trabajadores están haciendo su parte. Y entonces ese seguimiento empieza a ser una de las claves, una de las piedras angulares. Ellos son los que tienen que hacer la estrategia de cómo enganchar a su gente. No delegarlos, ellos mismos. Y aquí hablamos, los invitamos mucho a que se ensucien las manos, ¿no? Que vayan a las obras, que hagan los gerentes los Gemba Walks, que vean cómo está trabajando la gente, que se acerquen a la gente y le pregunten, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esto? ¿Por qué lo estás haciendo así? ¿Qué necesitas para hacerlo mejor? ¿Con qué dificultades te has enfrentado? Oye, ¿cuándo vuelvo a ver cómo vas? Y de hecho, y que regresen y lo hagan. Cuando esto pasa, empieza la parte de la empatía que mencionaban ahorita. Empiezan a entender uno de un lado qué está haciendo, por qué hay dificultades, por qué no está funcionando la cosa realmente. Y el otro empieza a entender, pues, que él sí está, que el gerente está para ayudarlo. Entonces, nos pasó en varias obras donde el gerente, la costumbre es que, ok, este es mi plan de obra y entonces cúmplanlo. ¿Y por qué no lo están cumpliendo? Y a presionar y a ahorcar y entonces, cuando le empezamos a invitar a las juntas diarias, cuando él empezó a asistir a las juntas diarias, ni siquiera a las semanales, a las juntas diarias, estoy hablando de las planners. Cuando iba a las juntas diarias, realmente entendía las necesidades y por qué no se estaban cumpliendo las cosas. Y entonces él ayudaba a liberar restricciones, ¿no? Muy diferente de que, sí, implementen las planners y ya me pasan el PPC y me dicen ya con quién tenemos que hablar. ¿Ok? Entonces, sí, pasamos en las planas, pasamos, mira PPC, mira esta empresa esta semana, no
le ha fallado mucho la maquinaria. Ah, bueno, van y hablan con el encargado de la empresa de la maquinaria, le dicen, no, ahí voy. Ah, bueno, sí, súper. Y ya, porque realmente no están viendo qué es lo que está pasando en el frente de obra. Es muy diferente que ellos vayan en la mañana y que diga Pepito, es que no pude trabajar porque esta maquinaria no me está sirviendo. Que lo oigan de primera mano, que escuchen la voz de preocupación porque él no está pudiendo cumplir con sus compromisos, no es por flojo. Y entonces dice, no, pues ahora sí le voy a exigir que cambien la máquina, porque ya estoy viendo realmente lo que está pasando. Entonces, también cuando los contratistas ven que el gerente está yendo a las juntas diarias, van y hasta por pena de no cumplir, más ganas le echan a cumplir diario con los compromisos. Entonces empieza a generarse esto, pero ellos tienen que estar al borde del cañón, ¿no? Y ser agentes de cambio y empezar nosotros revisamos con ellos qué, qué podemos hacer en la empresa para promover que la gente, pero que viene desde ellos, a qué políticas van a cambiar de la empresa para poder implementar esa cultura Lean. Porque decía, es que yo antes trabajaba en una empresa que hacía Lean y realmente nada más el manager iba a un retiro, a un curso, llegaba con palabras muy elegantes, nuevas, japonesas, raras, y nos decía que teníamos que hacerlo sin realmente empoderarnos, ¿no? Y éramos una empresa Lean porque el gerente iba a cursos. Entonces, ya que empezó a trabajar en otra empresa, dice, es que es muy diferente. O sea, aquí sí nos empoderan, aquí sí nos explican, aquí nosotros mismos empezamos a generar cosas. Y entonces, ojo con eso, porque no es ir a un curso y llegar con palabras japonesas para hacer Lean. Y veamos otra parte de la pirámide, la parte de los trabajadores. Tenemos que encontrar lo que los inspire, lo que les llegue al corazón, crear esta pasión y que sea algo muy trascendental. Por ejemplo, trabajar en un hospital, construir un hospital. Entonces, no se trata de, estoy haciendo un baño. No, estoy construyendo un hospital para niños con cáncer. Y entonces, estas cosas trascendentales son lo que realmente van a motivar a la gente. Y ahí es donde los puedes enganchar, ¿no? Pero esto, ojo, no es buscar la inspiración ni en cliente, ni lo va a hacer por el cliente, o sea, por el cliente en cuanto de que, ay, sí, el dueño del hospital, o por el manager, no hacer por el manager. No, sino que ellos mismos, es una pasión que ellos mismos lo hagan por su propio deseo, algo que los autoimpulse. ¿Okay? Entonces tenemos que encontrar eso para así motivarlos. Es importante que estén empoderados. O sea, no solo que se sientan empoderados, que realmente estén empoderados, que sean escuchados, que se les tome en cuenta, pues por ellos y por nosotros, porque van a hacer que las cosas funcionen. Aquí hay un ejemplo, tengo la foto que está ahí. Cuando empezamos a trabajar en una obra con el personal de limpieza, pues lo organizamos para que fueran de acuerdo al TAC y liberando zonas. Pero entonces hicieron un buen trabajo y empezamos a pegar por las obras. El letrero nos decía, muchas gracias, personal del trabajo, mira qué lugar tan bonito dejaste, qué gusto es trabajar en estas zonas. Les encantó que que les hubieran reconocido su trabajo. Hicieron ellos un meme. Ellos mismos lo hicieron. Y ahí está el meme. La banda reconocidos por nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Y fue escrito de ellos, ¿no? Entonces, y ahí está atrás la hojita con el reconocimiento. Entonces, esa obra tuvo los personales de limpieza más comprometidos, ¿no? Y lo que les dijera, lo que te pidieran, ¿no? Porque a veces pasa que si no están involucrados, si no saben bien lo que quieren, pues ellos barren para la derecha y para la izquierda. No están barriendo, no están limpiando, ¿ok? Porque pues ellos pagan por barrer. Pero cuando los motivas, ellos entonces están generando un área muy limpia para que los trabajadores puedan trabajar mejor. Entonces, ¿cómo ese cambio? No es fácil, claro. De hecho, el 56% de las veces cuando una organización quiere hacer un cambio, no tiene éxito. ¿Ok? Algunas razones. Los líderes, los seniors, piensan que no es parte de ellos. Es lo que habíamos hablado ahorita, ¿no? Lo delegan, ustedes háganlo y me dicen cómo les va. Elisa. Otro tema. Dime.
Oye, mira, sí, es interesante lo que estás comentando en cuanto al gerente, que debe ser el líder del proyecto, que está trabajando directamente en la empresa. Es importante que se involucre, y estoy de acuerdo que él no nada más esté en el escritorio, vaya al campo de acción. ¿Qué es el campo de acción? Donde están trabajando los compañeros, ¿sí? Y es importante que se les dé el empoderamiento, estoy de acuerdo contigo, pero también que el líder, el jefe, esté con ellos, a ver qué piensas, qué aportas, qué ideas mencionas para mejorar tu trabajo. Y ahora también es importante que al compañero trabajador se le haga líder en lo que está haciendo. Si lo hacemos un líder, entonces lo vamos a comprometer al trabajador para que él pueda desarrollar sus capacidades y pueda hacer una mejor función. Y un punto muy importante, el reconocimiento. Fíjate que el reconocimiento es clave y básico para que ellos puedan en un momento verse con el compromiso, y puede ser el estímulo desde el verbal hasta el económico. Entonces es importante, como estamos de acuerdo contigo, en darle esto, inspirarlos. Y también un aspecto importante, es algo que queremos para terminar, es de presentarles qué van a hacer ellos en su trabajo, cómo se van a empoderar y cómo van a poder aportar para mejorar esta situación. O sea, en reuniones de trabajo con los ejecutivos y con el que sea el supervisor, el capataz, y entre los mismos compañeros para hacer un trabajo mejor. Claro, y es que el Last Cleaning System los empodera totalmente, que es lo que tú decías, les va a decir, para empezar, les pregunta, bueno, más o menos, o sea, ¿qué haces? ¿Cómo le vas a hacer para cumplir? Y tú dime. Y entonces, sí, el tema de las panas los empodera muchísimo. Y ahorita que menciona esta parte, también la parte de reconocimiento, hay otra anécdota donde, bueno, cada semana se premiaba al trabajador de la semana, ¿no? Y se le daba un diploma. Y entonces, en las primeras veces de esta obra se acerca el señor que se ganó el reconocimiento y dice, oye, es que me lo puedo llevar a la casa, porque pegábamos el reconocimiento en el tablero, ¿no? Entonces se acerca y dice, me lo puedo llevar un día a la casa para mostrarle y presumirlo con mi familia, el conocimiento del trabajador de la semana. Porque viendo el tema de la cultura mexicana, no necesariamente la parte económica es lo que más nos mueve. El Janos, que es un gurú de TACPlan, cuando trabajamos con él en la planta de BMW, él iba en todos los países a guiarlos cómo iban a hacer la implementación del TACPlan, de todas las plantas de BMW. Y entonces nos platicaba que cuando hacían la simulación, todas las culturas reaccionaban de forma diferente. Y entonces, bueno, por ejemplo, para los temas de ¿cómo se llama? Sí, de agradecer y de reconocer, en Estados Unidos lo que les interesa es el dinero, y tú dales dinero y son felices. Y aquí en México lo que más les llega es el reconocimiento, el aplauso. Entonces lo que ya hacíamos era entre todos, o sea, se invitaba ese día al trabajador de la semana a la junta diaria, y entre todos ya le dan el aplauso y no, bueno, este hombre así, ni con cualquier bonificación económica compensa lo que ellos sentían cuando hacíamos ese tipo de cosas. Elisa, Dime. creemos también, y bueno, por experiencia propia, que una clave es todo el grupo que estructure su misión, es decir, su razón de ser. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos? Lo importante que es la labor de cada quien. Y así hay un sentido de pertenencia mayor, y por ende, pues esos reconocimientos y esos logros que son justamente en equipo. Exactamente. Sí, lo que veíamos, que sea algo que los apasione, algo trascendental que los motive. Elisa, una consulta. Uh-huh. Buenas noches. ¿Qué nos puedes decir acerca digamos que si dentro de la empresa hay personal de confianza, pero esta persona no está comprometida con un cambio, con una mejora continua, y es como que es el primer mando por debajo del gerente, y
y él no quiere caminar con nosotros. O sea, es una persona prepotente que no está de acuerdo con estos cambios. ¿Qué recomiendas en esa situación? El gerente sí está de acuerdo, el que está arriba de él. Es que el gerente es como, el gerente acepta todo lo que esta persona dice. Sí, en realidad es como que el gerente está por debajo de esta persona. Mira, y lo voy a presentar un poquito más adelante. Cuando a veces hay momentos donde la gente está lista y donde la gente todavía no está lista. Si no fuera un mando tan importante, te diría que la gente, cuando no se sube al barco, solita se sale. Solita empieza a sentirse que no encaja y solita se sale. O se aplaca o se sienten incómodos y se van. Porque hace unos meses pasó en una empresa, la persona de confianza, la que se encargaba de todo, pero después nos dimos cuenta que era la más conflictiva. A la hora que empezamos, se va a implementar en las planner, le quitabas poder y dijo, no, a mí esto no me gusta, me voy a salir porque voy a implementar las planners, ¿no? Entonces, y se salió y todos pensaron que iba a ser el caos y ¿qué crees? Que todo funciona mejor. Entonces, a ver, si esta persona es un rango tan alto, hay que revisar a él qué le motiva, qué le gustaría y qué va a ganar él con que nosotros implementemos un construction para abajo. Entonces, ¿por qué a él le convendría? Y tratar de vendérsela así. O sea, al final le estás vendiendo una nueva idea. Entonces, ¿cómo vas a persuadirlo? Y hay libros incluso de persuasión. Hay uno bueno que se llama Cómo ganar amigos e influir en las personas, creo, que nos dice eso, bueno, para que las personas las subas al barco hay que ver qué motivación y cómo le llego. Entonces, ahí va a ser un tema más de convencimiento, va a ser un tema más de a lo mejor ver números, y va a ser un tema a lo mejor de crear la cultura a pesar de él. Ojo, no las herramientas, la cultura. Porque a lo mejor a las herramientas sí es más fácil que de forma objetiva le pongamos un alto, porque es algo más tangible. Pero si estamos hablando de que estamos moviendo la cultura, que estamos hablando con líderes que aunque no tengan el puesto, son líderes y que mueven a la gente, entonces solito va a empezar a empujar para arriba este cambio, ¿no? El tema de capacitación, de crearlo, hacer, hay una empresa que hacía hasta cursos de, ¿cómo se llama? Club de lectura, y las lecturas eran cosas de Lean. Entonces empiezas a cambiar el chip. No era la herramienta de que tenemos que hacer las Planner System, tiene que hacer, tenemos que sacar PPC, esto solo va a trabajar con Taplan, no, sino a nivel cultural. Entonces, él no puede detener eso. Y poco a poco esto va a empezar a empujar. Esa es sería como mi idea del Dice, asunto. O si alguien más tiene alguna otra idea que complementar, adelante. Sí, porque no es fácil, o sea, y aquí vemos, que si en el mejor de los casos dicen, va, pero no le entran, es difícil. Cuando la empresa no tiene sentido de urgencia, es difícil, porque dicen, ah, sí, pero realmente no se comprometen. Ok, se involucran, pero no se comprometen porque no hay ninguna urgencia. No se hace de forma correcta, lo delegan. Piensan que comunicación es lo mismo que compromiso. ¿Ok? Entonces vamos a comunicar gráficas, vamos a pegar los valores de la empresa ahí en la pared y ya con eso estamos haciendo Lean. Entonces, no es solamente comunicación, es compromiso. Y esto lo voy a repetir 10,000 veces, involucrar no es lo mismo que comprometer. O sea, a la medida en que lo entendamos, vamos a saber por dónde llegar. A veces se quieren hacer muchos cambios a la vez, de forma muy rotunda, muy mandatoria, y tampoco va por ahí para el tema de la cultura. Ojo, porque las herramientas es otra cosa. ¿Cuáles son los retos? Y aquí también yo creo que el tema de la pregunta va a tener mucho que ver con el tema del ego, ¿no? Y en la construcción, es un tema bien desgastante, el tema de egos. Yo aquí soy el arquitecto, yo soy el ingeniero, aquí se hacen las cosas así. Entonces, con ese tema se tiene que manejar con pincitas. Y empieza a ser porque la parte de la cultura es algo bueno. Entonces, o la gente que no va tan de la mano con esas cosas tan buenas empieza a salir, o tienes que explicársela con su idioma
con sus conveniencias, porque esto al final va a ser bueno, ¿no? Porque a él, él se va a ver muy bien cuando empiece a funcionar la obra. Él se va a ver muy bien cuando vea que las cosas, que las métricas, que Pepe se va a mejorar. Entonces, todo ese tipo de cosas, así va a ir comprándote la idea. Retos, el generar la empatía. Y este generar empatía empieza a darse mucho, aquí sí es al revés, cuando hacemos las juntas semanales, ¿no? Entonces, estamos aquí en imagen, estamos en una junta semanal y vemos cómo unos se han podido cumplir con sus tareas, los otros no, y por qué, cómo a unos se me dañó la Jenny o seguridad me sacó todas mis Jennys y no me va a dejar entrarlas dentro de una semana porque ambiental, y entonces el otro está ahí, está viendo que no está cumpliendo su amigo con sus objetivos, y dice, bueno, pues si quieres yo las primeras horas de la mañana, las primeras 3 horas, te la presto o te la presto el lunes y el viernes y yo organizo mis trabajos para que el lunes y el viernes no tenga trabajo de Jenny, sino nada más entre semana. Entonces, cuando empiezan a hacer equipo, se empieza a dar de forma bien padre y se da de forma completamente desinteresada. Y porque sabe que el día de mañana el otro le va a pagar el favor. Y aunque no, pues dice, es que yo podría estar en ese lugar. A mí pudo haber sido los que me vendieron las Jennies, a mí pudo haber sido el que me cambiaron el proyecto. Y entonces empiezan a dar este tema de cosas. Pero si no, los incentivos, también que desde arriba hayan incentivos visibles. Métricas. Necesitamos empezar a sacar métricas. Y esta parte de la flexibilidad. Porque las empresas que les guste mucho ese tema de ser mejores y de ver qué hay en el ambiente de cosas buenas, y ya se han metido con temas de calidad, se han metido con temas de ISO, se han metido con temas de PMI, no son muy flexibles. ¿Okay? Oye, ya tengo mi manual así de gordo, pues ahí está todo. Y es que los reportes, no, yo tengo mi reporte del PMI, y entonces eso empieza también a veces a ser un poquito un problema, porque también otra vez empiezan los temas de ego. ¿Cómo sostengo la cultura? Ver los líderes no oficiales, aunque no tengan el puesto, porque nos van a ayudar mucho, nos van a apoyar mucho. Crear un buen ambiente, que sea coherente con la organización, lo que voy a hacer, y bueno, si los cambios visibles. Entonces, las herramientas pasan a segundo plano, pues sí y no. ¿Por qué? Porque hay casos de éxito con las herramientas en la cultura, sí. Y la verdad es la mayoría de los casos empiezan con las herramientas, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Muchas veces, si nada más estamos enfocados en la herramienta, se acaba el proyecto y esta gente no vuelve a hacer las Planner System. Oye, pero es que te funcionaba. Sí, pero pues no, ya no lo estamos haciendo. ¿Ok? Y además, no se explota la herramienta al máximo cuando no va sostenida de sistema cultural. Porque si a lo mejor cambian algunas cosas en el proyecto, la herramienta no voy a saber adaptarla de forma en que realmente le sea útil al proyecto. La sigo usando como me enseñaron a usarla, porque así es. Y ya no. Pero si entonces yo entiendo el fondo cultural, a lo mejor yo adapto la herramienta a la particularidad de este proyecto, de este momento, de este equipo. ¿Ok? Hay casos de éxito de la cultura, aunque las herramientas no las estén usando tanto, también se puede dar. Entonces, por ejemplo, hay una empresa muy, muy grande que empezó de forma un poquito como más, no le llamaban Lean Construction, pero empezó a ver cómo mejoraban. Ellos hacían obra civil. Y entonces empezaron con unas juntas semanales de restricciones. Entonces juntaban a todas las obras y veían qué restricciones para lo que tenían planeado la siguiente semana. Si se fijan, no es toda la herramienta, no son las Planner System, no es el Planner System. Pero empezaron a ver que con ese tipo de cosas les funcionaba. Esta empresa, esos 2 meses que tuvo esta actividad, fue en sus 30 años los meses más productivos. ¿Ok? Nada más implementando eso, que era una herramienta de forma parcial, pero porque lo estaban haciendo ya de fondo, porque entendían el sentido, ojo, porque la herramienta no fue como un jalonamiento, ¿no? De la necesidad. Entonces, tenemos esta necesidad, y entonces, ¿qué herramienta, qué vamos a usar para esta necesidad? No al revés, ¿ok? No es, oigan, pues está la herramienta del Value Stream Mapping, y pues hay que juntarnos a hacer Value Stream Mapping, porque es una buena herramienta, ¿no?
Entonces, es pensar hacia adelante, ¿qué necesito yo de la organización? Pero ya con el background, con el soporte de cultura, para entonces ver qué herramientas me van a apoyar para solucionar este problema en esta hora, en este momento, con este equipo de trabajo, porque siempre lo entendemos al revés y lo hacemos al revés. Y pasa lo que pasa con BIM, ¿no? Que con BIM pasa de que, ay, es que Revit está de moda, entonces, pues metámonos al Revit. Pero ¿para qué vas a usar? Y empecemos a modelar. Pero ¿vas a modelar qué? ¿Para qué vas a usar el modelo? ¿Por qué Revit? ¿No? ¿Por qué la herramienta? No, pues es que es por arquitectura. Entonces ni siquiera es Revit, es ArchiCAD, ¿no? Pero entonces es al revés. Entonces, cuidémonos mucho de esto. Antes de pensar en herramientas, veamos en la cultura, veamos qué queremos lograr y sobre eso seleccionemos la herramienta. Pero primero trabajémoslo en la cultura, porque aunque es menos visible, esto nos va a ayudar que a largo plazo realmente la organización pueda ser libre. ¿Cómo se llama? Y la última historia que se me hace muy importante, bueno, ¿hay casos de éxito con herramientas sin cultura? Sí, todos no. Y hay casos de cultura, ajá. Y ojo, cuando estamos empezando con la cultura y después vamos metiendo herramientas, la forma en cómo vamos a mejorar va a ser súper visible, va a ser mucho más fácil que hagamos el tema de mejora continua. La organización va a crecer muchísimo más en temas de Lean y por ende la organización va a crecer más que si lo hacemos al revés. Si lo hacemos al revés es algo momentáneo. Hicimos la herramienta en este proyecto, exacto el proyecto, ya nos fuimos y ya va. Y aunque el proyecto, y crean el proyecto, va a salir muchísimo mejor que otro proyecto donde no hayan usado herramientas Lean, perdón, muchísimo mejor. Pero aún así, puede ser muchísimo mejor a nivel proyecto, a nivel organización, si primero nos enfocamos en la cultura. Elisa. Dime. Sí. Bueno, aquí había que tomar muy en cuenta que para que el conocimiento se arraigue, primero, paso número 1, tenemos que entender la información. Hace rato hablabas de un sinfín de teorías, de información, y ustedes como jóvenes, luego pues, sí, recurramos a esto, al otro, pero en tanto nosotros no la entendamos para poderla introyectar y después compartir, entonces nada más la aventamos y queremos resultados. ¿Qué sucede? Aquí una de las propuestas quizás sería que dentro de esa capacitación técnica, y vemos que este modelo fabuloso maneja valores y mucha capacitación humanística. Entonces, aquí habría que ver seguramente que, por ejemplo, toquen el tema sobre liderazgo. Hay que considerar que a veces el líder no es el jefe y el jefe no es el líder. Hace rato uno de los participantes comentaba sobre esa prepotencia que se ve. Claro, dicen que cuando no sabe uno, la ignorancia es madre de la prepotencia o viceversa, ¿no? Pero es ese temor a no saber qué y entonces escucho al otro. ¿Qué sucede? Incluso aquí también dentro de la temática para la capacitación, ver los diferentes tipos de liderazgo, ¿no? ¿Cuál me funciona más? Si tenemos el líder autócrata, demócrata, el laissez-faire, que si el mangas de camisa, ¿qué se requiere en mí para poder lograr en mi equipo de trabajo esto? Y yo como integrante, como colaborador, ¿cómo aporto mis ideas? Porque a lo mejor yo soy el que quiero imponer y no practico esos valores de paciencia, tolerancia, empatía. Dice Daniel Goleman que la empatía no es nada más decir me voy a poner en el zapato del otro, sino tener la sensibilidad de pensar como el otro. Y pone como ejemplo, si quieres entender a tu esposa, piensa como mujer. Caray, ¿no? Entonces no es sencillo, pero vale la pena. Gracias. Pues sí, realmente tú has dado en el clavo. Son temas por ejemplo, la capacitación de soft skills versus cosas de machetearte es algo muy importante. Qué bueno que nos recordaste mencionarlo, porque sí, tengo que invertirle a mis equipos en no nada más capacitación de las herramientas, capacitación de trabajo en equipo, capacitación, ya sé como 2 o 3 congresos de Estados Unidos de Lean Construction, la mayoría de los casos de éxito, ya hasta decías ya otra vez, eran de cómo lograron trabajar en equipo y sacar el proyecto adelante porque hacían dinámicas de trabajo en equipo. Desde irse a los bolos con una cerveza hasta tener un coach que identificara cada
tipo de personalidad, cuáles eran sus puntos débiles y sus fortalezas, y entonces entender cómo se va a trabajar en equipo. Y entran obviamente temas de la empatía, ¿no? Si esta persona le choca tener todo el desorden y todo, como yo no voy a generarle estrés, ¿no? Porque estamos trabajando en equipo. Entonces, sí, pues muchas gracias. Es súper importante el tema de capacitación, no nada más en las herramientas, sino en soft skills, porque esto es cultura. Perdón, nada más una última, ahorita con base a lo que dices, también hasta el tema de autoestima, hablabas de fortalezas y debilidades, y tan solo cuando hacemos un ejercicio de, a ver, pon tus fortalezas, caray, y pones 50 debilidades, pero las fortalezas, y a veces eso que consideras debilidad es fortaleza. Nuevamente, muchas gracias y que Dios los bendiga. Y se acuerdan que uno de los lemas de Toyota, bueno, uno de los líderes de Toyota, no me acuerdo cuál de ellos, era: nosotros construimos personas y luego carros. Y justo es eso. Pues tienes que voltear a ver a las personas que trabajan para ti. No son entes de producción, son personas. Entonces, todo ese background es importante. Y lo que veíamos, de los dos pilares de la cultura Lean era enfoque en las personas y mejora continua. Incluso, se fija, casi no hablaba de desperdicios, ¿no? Porque si yo tengo estas dos cosas, lo otro empieza a darse por default. Y rápidamente les voy a contar una historia, que la escuché en un video de Nicholas Motic, es un gurú de Lean. Y entonces, había una empresa que invitó a un gurú japonés a que vea su empresa y que le dijera qué tan Lean eran. Entonces, no, pues bienvenido, le enseñaron toda la parte, cómo manejaban la parte de las 5 S, cómo están codificados por colores, y creo que se llama Obi-san. Obi-san, ¿somos Lean? Y él así callado, observando. Bueno, sigamos mostrándole, mira, aquí hacemos toda la parte de just in time, aquí hacemos toda la parte de el Kanban, aquí tenemos los tableros. Cuéntanos, ¿somos Lean? Y él callado observando. Total, al final del recorrido, ya pues todos muy desesperados, oye, pero dinos, ¿somos Lean o no somos Lean? Para eso te trajimos. Y él dijo, no puedo decirles si son Lean o no, porque no estuve aquí ayer, ¿no? Entonces, ojo, los dos temas que aquí enfatizó muchísimo Esther, muchísimas gracias, es enfoque en las personas y mejora continua. Y son cosas que no son tan tangibles, ni que es de un día para otro, que se cultivan, pero entonces también son más sostenibles y nos van a llevar a metas a largo plazo. Entonces, aprovecho para invitarlos, bueno, ese es el tema, aprovecho para invitarlos al Instituto Mexicano de Lean Construction. Como es una asociación civil, métanse, investiguen, hay webinars gratuitos, hay artículos, está el congreso, que fue un súper éxito con todos los gurús de Lean y están encantados. Entonces, porque como somos una comunidad, tenemos varias comunidades en toda parte de la República, justo es eso, cómo es esta mejora continua, pero entre todos. Muchísimas gracias, espero que les haya llegado el mensaje. No es fácil, porque no es tangible, porque no es inmediato, porque no es visible, pero es como realmente debemos abordar el tema de Lean, empezando por la cultura. Si no, es como lo que dicen que es Hollywood BIM, entonces podemos estar hablando de un Hollywood Lean y luego, pues entonces el Lean es tan padre, porque si no hago la herramienta, entonces ya no funciona nada. Y justo no es eso. ¿Qué otras preguntas tienen? Aprovechen. Bien, vamos a ver si hay algunas preguntas en el chat. He puesto ahí para que puedan escribir sus preguntas. Hay una pregunta de Roberto Jim. ¿La lees ahí, Elisa? Roberto Jim. Sin los objetivos de negocio aterrizados en los procesos con indicadores clave, ¿qué? Sin los objetivos de negocio aterrizados en los procesos con indicadores clave, adoptar alguna herramienta para hacer X, Y, Z será un fracaso. Sí. Entonces, ¿te acuerdan las partes donde teníamos que alinear objetivos? Entonces, necesitamos alinear objetivos, aterrizarlos y que todos se suban al barco. Y la parte de los indicadores clave y si te fijas, mencionas alguna herramienta, o sea,
el tema, el énfasis, no es en esta herramienta en particular, es alguna herramienta que me ayude a llegar a estos objetivos aterrizados. La herramienta dependerá de los objetivos que necesito aterrizar. No es una herramienta y a ver a dónde me lleva. ¿Cuál estrategia te ha sido más útil a ti para lograr un cambio cultural? Algo práctico, sobre todo con los trabajadores. El acercarte a ellos. A lo mejor el Gemba, pero el hacerlo tú, el escucharlos, el preguntarles, ¿ok? El escuchar no para contestar, sino para entender. El ponerles palomitas en las juntas semanales, porque sabes que les encantan las palomitas. Y no iniciar la junta hasta que llegue Germán, que es el que primero llega a las palomitas. El tú ser flexible, o sea, tú poner el ejemplo de que ser flexible, no estarlo regañando o puntualizando, sino como tú poner ese ejemplo de que, bueno, se trata de objetivos, entonces yo voy a ser flexible porque la idea no es cumplir cuadradamente con estos objetivos de la semana. No me importa que se te haya muerto la mamá, tienes que cumplir con esos objetivos. No, sino todo lo contrario. Entonces tú cuando pones ese ejemplo, ellos te empiezan a responder de esa misma forma. Y entonces ya les empiezas a meter pláticas, y entonces ya, mira este artículo, y ese tipo de cosas, pero ¿cómo tu persona que le estás implementando, a ver, los objetivos, ok, ¿cuál estrategia? Ya, la mejor herramienta desde mi punto de vista es la que te sirva a ti, la que se adapte mejor a tus procesos de negocio, exactamente. Tú como persona que la estás implementando, o como superintendente. No entiendo tu pregunta, Fer. Ah, ya, sí, ya te respondí. Norma, ¿cuál es la barrera cultural más grande con la que te has topado implementando prácticas Lean y cómo le hiciste frente? El ego, y el involucrar a los managers, ¿no? Porque luego ya empieza, si se involucran a los managers y bajan la guardia, empieza un círculo virtuoso, ¿no? Y un ejemplo fue, tenemos un manager de una obra muy grande donde le causaba muchísimo conflicto que estuviéramos 4 horas los viernes encerrados planeando cuando iban a haber colados. ¿Cómo puede ser eso? Ya no estén planeando tanto. Entonces, lo invitamos un día a una de las reuniones y ya más o menos se dio cuenta de que hacía tanto esta planeación y lo invitamos a que empezara a ir a las juntas diarias, porque le dijimos, es que no están yendo a las juntas diarias. Entonces, si tú vas, te van a ver ahí y entonces sí van a querer, entonces les va a dar miedo no ir y entonces sí van a ir. Miedo, no sé, porque debe quedar bien con el Inge Romero. Entonces, el Inge empezó a ir a las juntas. Entonces, empezó a ir a las juntas y empezó a ver cuáles eran los verdaderos problemas. Y empezó a ver que tenían muy organizado qué iban a hacer y por qué. Y empezó a ver que los problemas, 2 o 3 que salieran antes del día, eran solucionados en ese momento. Y entonces se empezó a dar este círculo. Entonces él iba y entendía a las personas y entonces empezó a dar cuenta de la importancia que era ese viernes estar toda la tarde planeando para que en la semana las cosas, mira, se hizo, mira, se hizo, mira, se hizo. Eso nos ayudó bastante. También otro tema que ayudó mucho es que depende de la organización, pero una organización donde no estuvimos en todos los proyectos, sino en unos proyectos y por azares del destino como era una ubicación diferente, entonces una vez a la semana teníamos que estarles pidiendo avances y entonces pues ellos eran los encargados de liderarlo. Entonces o le entraban bien porque ya estaba en manos de ellos. ¿Cuál es la barrera cultural más grande con la que se enfrentado? Bueno, eso, el ego y el que los managers piensan que no es para ellos. Porque la verdad es que los maestros de obra y los albañiles sí se suben muy fácil al barco. Al principio se ríen de ti porque así, hay papelitos y colores y así como que, ay, por favor, parece el kinder de mi hijo. Pero como
generalmente nunca nadie les ha preguntado cómo te ayudo para que hagas tu trabajo, sino que le dicen, listo, tiene que estar todo para mañana. O cuando ellos dicen por qué no pueden cumplir, no se les escucha, no realmente se les escucha. En cambio, tú sí te sientas con él, a ver por qué no has podido cumplir, cómo te puedo ayudar. Entonces, la gente como no está acostumbrada a que la tomen tan en cuenta, cuando la tomas en cuenta y realmente te pones allá a su servicio para tú ayudarles a ellos, te jalan luego, luego. Y aparte a ellos les empieza a funcionar. Me decía uno en nuestra empresa, nuestra constructora, que decía, es que esta junta, de las 10,000 juntas que tenían, dice, esta junta, la tuya, es la única que me sirve, es la única que realmente sirve. En 15 minutos me despejan y yo puedo trabajar, ¿no? Entonces, pues, era el primero que estaba siempre en todas las juntas, faltando 2 minutos, y ya estaba ahí parado. La gente te empieza a jalar muy bien porque, sobre todo por la parte, como los trates, cómo los consideras, porque pues entiendes que dependemos de ellos, que estamos ahí para ellos, para los albañiles. ¿Qué más? ¿Cómo lograr que las buenas prácticas se conviertan en estándares institucionales una vez se adopten? ¿Cómo lo logras? Tiene que estar involucrada la gerencia y recursos humanos para que empiecen a establecer como candados para que estas cosas se empiecen a hacer. Es decir, todos una vez cada 15 días vamos a hacer una carne asada, los de la obra, incluyendo a los que no están ahí en obra, que están en la oficina, pero pertenecen a ese proyecto. O vamos a ir al Gocha todos. Entonces, o vamos a hacer todos los miércoles 1 hora de lecturas, y son lecturas de libro. Vamos a tener todos los jueves una charla. Vamos a generar una vez al mes una lección aprendida de cada una de nuestras obras. Entonces van y te exponen y orgullosos de cómo lo solucionaron y orgullosos de qué están haciendo. Y vamos a dar un premio al proyecto que tenga mejor seguimiento de su mejora continua y les dan un premio. Entonces, como la empresa, si ya ve que la gente le está gustando, pone cosas, crea ambientes, crea situaciones para que la gente le siga y siga en esta inercia. ¿Cómo los motiva? Se va a ganar en la reunión una caja de carne, porque en Monterrey las cajas de carne es lo más delicioso que te puede pasar. Una caja de carne, el equipo de trabajo que esta semana cumpla más con su PPC, o que tenga mejor organizado su escritorio con los 5 S. Entonces, eso es lo que hacen los managers. Esas son las estrategias que les decía que los managers tienen que inventar para su equipo de trabajo para crear la cultura. Esas estrategias. ¿Los hace sentir con la importancia? Sí. ¿Debe haber penalización cuando no se cumplen los objetivos de la planeación? ¿O sugieres que para que se tome más en serio el programa de las planners por parte de los contratistas? No, no debe haber penalización. Debe de haber un estudio de las razones de incumplimiento. Porque si es que hubo un problema de clima, que la de un poquito, pues no los puedes penalizar por eso. Si no tienen, porque ¿a quién vas a penalizar? O sea, tienes que ver bien que muchas veces los trabajadores tratan de trabajar, pero su patrón no les da los medios. Entonces, al penalizarlos, pues hasta los hace sentir mal, pero pues es que no depende de ellos. ¿Cómo se llama? El dueño de la empresa no está dando los recursos, la maquinaria no sirve y no la quieren cambiar. Entonces, hay que revisar bien cuál es la razón por la que no se están cumpliendo los objetivos de planeación. No es grave, Tania, porque tú no estás hablando que vas a tomar acciones cuando llevas 3 meses de atraso, cuando ya tienes que penalizarlos porque si no. No, tú estás viendo el día a día qué es lo que está pasando y entonces de forma muy temprana, antes de que te impacte la obra, estás viendo cuáles son los posibles problemas y entonces le estás atacando los problemas. Es mejor atacar los problemas desde su causa raíz a nada más satanizar porque la gente no está cumpliendo con los objetivos. Entonces, si me preguntas, no de penalización. Porque entonces también, ¿qué tal que les puedas también pedir de más si están dando? Entonces empezamos con un juego diferente. Te castigo o te apoyo, pero entonces también cuando te diga, oye, es que necesito que me ayuden este fin de semana a quedarse, pues ellos se van a acordar que tú no le estás presionando, que tú los estás apoyando y entonces te van a apoyar. A ver, hay algunos autores que mencionan
tener una agenda predeterminada, incluso las reuniones, hacerlas solo cuando se está estrictamente necesario y ahí es tema de qué hablar. Si fuera así, ¿cómo consideras que se debería afrontar las coordinaciones? A ver, las juntas, las reuniones, hacerlas, necesitas no solamente cuando sea estrictamente necesario, ¿cómo vas a hacer tu 6 week look ahead? O sea, ponle que no sea la forma más estricta de 6 look ahead de herramienta súper cuadrada, sino cómo vas a estar comunicando qué es lo que vamos a hacer a continuación para asegurarnos que así suceda y el flujo no pare. Porque si hablamos de que solamente vas a hacer reuniones cuando sea estrictamente necesario, estás hablando de que estás apagando incendios. Es necesario porque algo malo pasó. Entonces, pues vamos a apagar incendios. Entonces, ¿quieres hacer reuniones largas para apagar incendios cuando ya el daño está hecho, post-mortem, o quieres hacer reuniones donde estén revisando? ¿Cada cuánto la reunión? Pues empecemos haciendo cada 2 semanas y vamos viendo si se tiene que hacer más seguido, porque cada, o más esporádicamente. Ahí empieza tu mejora continua de estar revisando lo que estamos haciendo, cómo está funcionando. Ojo, porque esta mejora continua lo quieres hacer en las reuniones, no nomás durante la construcción. Oigan, en esta reunión, ¿cómo se sintieron? ¿Bien? ¿Les gustó? ¿Les late si la seguimos haciendo cada semana? ¿O les late si la hacemos cada 15 días? Pero no post-mortem, porque pues ya el daño está hecho y lo que no hace bien es apagar incendios, sino adelantarse. Entonces, ¿cada cuánto? Tienes que verlo con tu equipo. O sea, al principio eran muchas y después fueron menos, pues qué bueno, estás analizando realmente cada cuánto se necesitan haciendo, estás haciendo mejoras continuas, incluso de las juntas. ¿Cómo controlas las áreas de soporte, entrada de producción, para que las salidas, PPC de construcción, sea alto? Participa también en las reuniones de programación. Las áreas de soporte, para que el PPC... mira, Gabriel, como usamos nosotros generalmente en una obra un tag plan y lo comunicamos a todos, o sea, todo el mundo, producción, compras, diseño, bla, 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 todos ellos saben exactamente qué va a pasar en la siguiente semana y las siguientes 4 semanas. Y entonces saben qué tienen que preparar para esta semana. Cuando estamos teniendo problemas de que los diseñadores se están quedando a veces un poquito atrás con los diseños de taller para colar banquetas o cosas así súper simples, entonces sí tenemos esos días o esa época que incluirlos en nuestras juntas, porque es necesario que ellos estén ahí, que negocien fechas de entrega, que escuchen de los albañiles qué se están parando y qué van a hacer cuándo, porque ellos tienen que dar la cara y cumplirles con esos planes de taller para que los albañiles puedan cumplir con su trabajo. Entonces, a veces se integran, a veces no. De nuevo, depende de la necesidad. Compras, si vemos que compras está siendo un problema y que esto no está entendiendo la necesidad de los proyectos, entonces la compra tenemos que involucrarlo un poquito más. Sí, están entendiendo perfectamente el tag plan. Si nos sentamos con ellos y, por ejemplo, hacemos un plan paralelo al tag plan de compras y no se necesita que ellos estén en obra, porque esa no es una razón de incumplimiento, no estamos viendo que por ahí falle, entonces pues no es necesario subirlos. Más o menos respondo a tu pregunta, Gabriel. Entonces, bien participan según lo que se necesite. Y siempre me preguntan, oye, ¿y a las Planner System, a las juntas semanales, quién debe ir? Pues lo que hablábamos, los líderes, tengan o no el puesto. El líder puede ser el residente, el líder puede ser el maestro de obra. No sé, pues, ¿quién realmente mueve a la gente? ¿Quién realmente sabe qué sí puede hacer, qué no? Entonces, depende de cómo esté funcionando tu organización, de cómo sea esa cultura. ¿Cómo te das cuenta de que las herramientas están funcionando? ¿Cómo mides la eficiencia? Están funcionando, es una buena forma de medirlos es si la gente la sigue llevando, si a la gente les es útil. Cuando la gente no se empieza a ser útil, la empiezan a dejar y se les olvida y no lo hacen. ¿Ok? Entonces, pues, esa no era la herramienta adecuada o no se abordó de forma adecuada o no se explicó a la gente por qué le iba a ayudar esa herramienta, al punto a que la dejaron de usar. Personalmente, ¿qué elemento de las planes consideras que necesita alguna mejoría para mejores resultados de acuerdo a su experiencia?
a ver, el sistema de Last Planner, lo tienes que adecuar un poquito a tus necesidades. O sea, y depende, algunas agarramos el 6 weeks look ahead y no lo hacemos de 6 weeks, lo hacemos de 3 weeks look ahead, un week look ahead, o lo hacemos de cada, no sé, cada meses, ¿no? Depende de la obra. Entonces, varía completamente de tu proyecto, de tu organización, de tus necesidades, de qué problemas haya. No es muy relativo porque no es la herramienta que vamos a empujarla a nuestro proyecto, sino es que necesita nuestro proyecto y así vamos a adecuar la herramienta al proyecto. Entonces, depende. ¿Qué consejo le darías a un recién egresado de ingeniería que tenga inculcada la cultura Lean? Se encontrase un clima laboral el que no se siga esta cultura y quisiera generar un cambio en esta empresa donde está iniciando su experiencia laboral. Daniel, mucha paciencia, mucha capacidad de frustración. Empieza con los bajos mandos, con los albañiles, hazte los amigos, empieza a ayudarles a ellos a liberar las restricciones para que trabajen. Empieza con ellos, y entonces arriba van a empezar a ver que algo estás haciendo bien, que algo está funcionando, y poco ahí para arriba. Porque ellos, te digo, los albañiles te van a agarrar la onda porque tú los vas a estar apoyando. Entonces así poco a poco empiezan como arriba a darse cuenta que esto está funcionando, aunque se haya subido tanto el consumo de post-its. Creo que esas son todas las preguntas. A ver. ¿No hay más preguntas? Creo que esas son todas las preguntas. Yo tengo una pregunta, Elisa. Mira, este tema de la cultura es muy, muy importante y es lo primordial para que se pueda aplicar las herramientas de manera efectiva, ¿no? Lo vemos en la experiencia cotidiana, etcétera, etcétera. Pero vemos ciertas barreras de entrada, ¿no? Me encantó, por ejemplo, cuando tú decías, ¿no? Esta cuadrilla no está barriendo, está limpiando, ¿no? Entonces, es importante porque normalmente nosotros tenemos una cultura un poco transaccional, ¿no? Es característica de nuestros países latinoamericanos, ¿no? Una cultura transaccional. La gente hace porque le estás dando algo, ¿no? Y no le das, entonces no lo hace, ¿no? Aun cuando lo puede hacer. Entonces, el liderazgo, para que sea efectivo y para que pueda incorporarse esta cultura de manera efectiva, valga la redundancia, tiene que ser trascendental. Y tú lo has mencionado en varias oportunidades, es decir, la gente tiene que saber cuál es el sentido de su trabajo, para qué está haciendo las cosas, ¿no? Es importante. Entonces, nosotros manteniendo un compromiso y una forma de actuación consecuente, forma parte de poder incorporar la cultura, ¿no? Con el ejemplo, por ejemplo, ¿no? Entonces, respeto por las personas. Entonces, ¿qué respeto por las personas va a haber, por ejemplo, cuando yo sé que le estamos pagando 80-20, no le estamos pagando el 100%? Yo sé que le estamos haciendo venir un poco más el tiempo cuando no le estoy pagando. Entonces, y yo sé también que no le estoy dando lo suficiente de CPPs, por ejemplo, cuando eso es incorrecto y estoy al margen de la ley. Entonces, vemos que hay mucha cantidad de personas que están involucradas en que están interesadas en esto, como por ejemplo este chico que nos ha dicho, ¿qué pasa cuando hay un estudiante que sale de la universidad con todo el ímpetu, sale a la realidad y se choca y se da un frentonazo y dice, no, eso no funciona, hermano? Así que, por favor, eso significa un mensaje malo porque dice, oye, si no me alineo a lo que me están diciendo, voy a quedar sin trabajo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es posible que esa es la razón por la cual estamos convocando a personas como tú que ya han palpado la realidad, otras realidades, y ven lo efectivo que es el cambio cultural? Esta pandemia que nos ha sucedido, de repente por muchas razones, de repente los virus somos nosotros del planeta,
es importante porque le va a dar un sentido efectivo a la cultura Lean en la construcción. Una cultura participativa, una cultura más consecuente con la humanidad y que tenga que ver la relación biunívoca entre mi prójimo y yo. No yo y mi prójimo, sino mi prójimo y yo, ¿no? Entonces, es importante cuando tú, por ejemplo, y me gustó que cuando decías, no están barriendo, están limpiando. Y la limpieza tiene una importancia gravitante justamente en los desperdicios de una obra, ¿no? Entonces, mi pregunta iba a esto, en base a esta reflexión. ¿Cuál es tu opinión respecto a que esto sea impositivo? Tenemos, por ejemplo, acá la cultura BIM, acá en el Perú ya está bastante arraigada, pero el Comité BIM del Perú ha hecho un buen trabajo de lobby con el Estado, y tan es así que tenemos ya un plan hasta el 2030. Entonces, las obras del Estado, porque en obras privadas, yo te digo, no hay ningún problema, creo. Ya el empresario se ha dado cuenta que esto le conviene, definitivo. Pero estoy hablando de las obras públicas. De cada $100, solamente $53 va efectivamente para un metrado. El resto es completamente desperdicio. Yo he sacado la cuenta hasta 64% en obras públicas, desperdicio. Es una cosa increíble. Entonces, el tema, la pregunta va por acá. ¿Tú crees que así como el Estado puede decir, mira, ¿sabes qué? De hoy en adelante, todos los planos que me presentes y los expedientes técnicos van a tener que ser por BIM? Porque eso sí es un manejo de base de datos, es un tema muy objetivo, ¿no? Pero ¿qué pasa con Lean? Si es que yo no aplico Lean en la obra, así tenga recontra BIM, BIM al cubo, no me sirve de mucho. Entonces necesitamos definitivamente un cambio generacional que nos permita orientarnos a logros de metas objetivas que nos permitan llegar, obviamente, a lo que hemos planificado, ¿no? ¿Tú crees que puede ser también imperativo el manejo del Lean? Mira, por algo se empieza. Si lo van a empezar así, aunque no es la mejor forma, sí va a servir. Porque hay obras en las que se manda que se apliquen X o Y herramienta y aún así funciona. Entonces sí va a funcionar. ¿Qué va a pasar? Hay unas empresas que lo van a hacer por encimita y va a funcionar algo. Hay unas empresas que van a ser más listas y lo van a hacer de verdad desde la parte cultural. Entonces el crecimiento, esta obra va a ir así, pero esta otra obra y esta otra empresa va a ir así. Pero aún así sí funciona. Aún así sí funciona, así sea fuerzas, aún así lo que sea, sí ayuda, pero las empresas que lo hagan de verdad desde la cultura, luego se va a ver la diferencia y al rato van a tener la comparativa como General Motors y Toyota, ¿no? Pero entonces, qué bueno que lo empiecen a hacer así. Seguramente van a iniciar pues con temas de herramientas, pero te digo, van a empresas más listas que le van a ganar en competitividad a las otras, que nada más lo están haciendo por cumplir. Porque, por ejemplo, había en el tema de BMW, había unos consultores para unas áreas y otros consultores para otros edificios. Entonces, había una empresa que trabajaba con las dos empresas, o con las dos constructoras. Y le preguntamos, oye, ¿cuál es la diferencia? Porque hacen las cosas diferentes. Decían, no, pues es que en otra constructora, realmente no te preguntaban si se hacía o no. Es, tú di que sí porque tengo que cumplir, tú di que sí porque tengo que cumplir, porque tengo que llegar al TAC. Y ni siquiera nos preguntaban, porque el tema ya del TAC Plan y del Last Plan System era mandatorio. Aún así, fueron buenos proyectos, pero ¿qué pasó? A la hora que BMW sacó una convocatoria para implementar Lean en la instalación de sus equipos, ya BMW directamente, ¿a quien contrató? A las empresas que realmente hacían la parte Lean, a las empresas que eran más transparentes, Carlos. Era bien interesante porque esta otra empresa decía, ay, sí, vamos bien, vamos bien. Y esta empresa decía, a ver, no, en esto vamos tarde, en esto vamos bien, porque estábamos siendo más sinceros, porque realmente estábamos atacando más problemas de raíces. Entonces, al principio, pues era muy parecido, o hasta esto sí iba mejor, pero luego se fue destapando, que nada me estaban poniendo hecho. Y en cambio, esta empresa, que fue más transparente, se vio, al final salió mejor, y fue a nosotros que nos contrataron para ya implementar a nivel de BMW la parte de los equipos. Pero sí esas fuerzas, y eso desató el hecho de que se implementara TAC Plan en México y que muchas empresas le entraran.
el hecho de que BMW haya dicho, me trabajan, pero me trabajan con TACPLAN y si quieren con las Planner y bla, bla, bla. Entonces, gracias a esa obra hubo un crecimiento muy grande en Lean Construction en México. Entonces, ¿sirvió? ¿Fue a fuerzas? Pero sirvió, sí sirvió. Muy bien, vamos a dar las gracias a Elisa López de México por su docta presentación. Le agradecemos mucho, Elisa. Y ya en otra oportunidad seguro estamos en contacto para participar en otro evento, quizás. ¿Unas últimas palabras, Elisa? Claro que sí, con mucho gusto. Nada, que aprovechen a ahorita afilar el hacha y también a soft skills y que empiecen a ser muy solidarios y muy empáticos desde su trabajo, desde sus perspectivas, que es momento de solidaridad. O sea, realmente ahorita no nos agobiemos, sino veamos cómo podemos apoyar con todo lo que está pasando en el mundo. Seamos mejores seres humanos cada día en nuestra mejora continua. Ojalá. Ok, muchas gracias, Elisa.